Buenas noches, bienvenido a Jasón. Gracias por conectarte con nosotros. Hacemos todo este esfuerzo de poner una prédica cada semana para ti, porque estamos convencidos que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, de modo que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. No hay manera de que encuentres a Dios y no encuentres vida. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración para este mensaje es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por conectarte, bienvenido. Gracias por venir todos los domingos, hermanos. Que el Señor premie su fidelidad, que el Señor premie su perseverancia. El Señor es fiel, es bueno, es refugio en tiempo de angustia y Él conoce a los que en Él confían. Eso dice su palabra en el libro del profeta Nahum. Eso quiere decir que si tú confías en el Señor, Él te conoce de nombre y de apellido. Él ve cada lágrima, Él ve cada alegría, Él ve cada vez que te hacen una injusticia, Él ve cada vez que te desprecian, pero Él ve también cada vez que recibes algo bueno, y el Señor dice que Él dará a cada quien como corresponde, porque Él es justo y Él es fiel y podemos confiar en su palabra. Así que cada vez que vienes los domingos a la iglesia, entras en el maravilloso grupo de los que sin merecerlo recibimos un banquete abundante de su gloria y de su gracia. Eso es lo que hace que venir a la iglesia sea bueno. Es optativo. Podrías no venir y tu vida continuaría, pero cuando vienes a la iglesia recibes alimento. El Señor trabaja en tu vida, te fortalece y sales de aquí con el espíritu renovado, listo para enfrentar el día a día. Así que gracias por venir, que el Señor te bendiga en esa decisión. Estamos en medio de una serie que se llama 5 solas. ¿Sí? Se refiere a ese momento muy importante en la historia del cristianismo en el que la Reforma propone que nuestra fe está basada en 5 aspectos, 5 principios solamente, y por eso en latín se llaman solas, porque son solamente estos aspectos los que hacen a la salvación y a la vida cristiana. Todo lo demás no sería necesario. Si cernimos todo lo que es ser cristiano, se reduce a 5 cosas importantes y nada más. Y lo que queremos es aprender desde una cosa que es eminentemente doctrinal y absolutamente teórica y transformarlo en algo que sea práctico y que puedas vivir en el día a día. Entonces, después de un par de semanas de que el Señor me estuvo hablando mucho sobre este tema, dije, ok, Señor, me voy a animar y vamos a hacer una serie de predicación que, aunque podría bien ser enseñanza, va a ser muy práctica y va a ser muy útil. Y si has estado aquí el anterior domingo, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, fue muy práctico. La semana pasada hemos visto sola escritura, que quiere decir la Biblia es suficiente. La Biblia es lo único que necesitamos para conocer a Dios. No hace falta otro libro, no hace falta otro manual, no hace falta otra tradición, no hace falta nada más. Solo la escritura es necesaria, y veíamos cómo el Señor nos hablaba por medio de su palabra. Y mi hermano Oscar se me acercó y me dijo, había una cita que le entraba muy bien, que está en Juan 6 y que dice, la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida, y tiene toda la razón. Eso es lo que marca la gran diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro, que mientras lees lo que sea, no estás recibiendo vida, pero cuando lees la palabra de Dios, esa palabra es espíritu y es vida.
y te vivifica de dentro afuera. Y eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a ver la fe, pero antes vámonos a la cita base de nuestra serie que está en Josué, en el capítulo 1, el verso 8, que dice: estudia constantemente este libro de instrucción, refiriéndose a la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estamos utilizando esta cita de base porque queremos entender y sembrar en tu corazón que cuando hay un fundamento sólido que sostiene la casa, tanto en tiempos malos o en tiempos buenos, tu casa va a permanecer firme. Y ese fundamento lo sacamos de la palabra de Dios. Por eso la primera semana era las Escrituras, nuestro primer tema, porque de ahí vamos a sacar todo. Y también entendíamos que es una línea muy delgada y que esa frase común sacada de contexto de no, eso no es bíblico, hermano, entonces yo no lo hago, es peligrosa, porque ya te decía, ir al dentista no es bíblico, ¿sí? Cortarse las uñas no es bíblico. Hay N cosas que no aparecen en la Biblia y las hacemos todos los días. Cuando uno dice que no es bíblico, deberíamos estarnos refiriendo a temas centrales de la fe. Y por eso vamos a aprender hoy sobre la fe. El tema de hoy se llama sola fide, que quiere decir la fe solamente, o la fe es suficiente por sí sola. ¿Has debido ver alguna vez estos infomerciales que salen en la televisión, sobre todo los fines de semana en la mañana? Si tienes televisión por cable, empieza a cambiar por los canales, y sobre todo los canales históricos, los canales de Discovery, esos que la gente no ve mucho, sobre todo los fines de semana, están llenos de infomerciales en las mañanas, y aparece un tipito que dice: llame ya, llame ahora, el limpiador más fantástico de todas las cosas, le ha ensuciado su camisa, puede ponerle en este momento, mire, ¡oh! Se me salió la mancha de vino, no lo puedo creer, todo tipo de mancha, grasa, leche, mostaza, es y tú ves esas cosas, y al principio te enganchan, ¿no? No sé si a mí me engancha. La carne me dice: ¿qué haces bien? Es que ya me han convencido. Le digo: quiero comprarme el Magic Bullet. ¿No? Pero es una licuadora, sí, pero es que esa licuadora, mira, listo, ya, maní licuado para tus galletas de maní, digamos. O sea, esos infomerciales son espectaculares hasta que llega un punto en que dices: ya no me tomen el pelo, ¿no? Porque llega un punto y dice: y si no está decidido todavía, llame ya y le damos 3 Magic Bullet más. ¿Y para qué quieres 3 más? Luego te preguntas, ¿no? Y si llama en este momento, el cuarto es gratis. O sea, ¿para qué? Se deben arruinar mucho para que necesites 3 o 4. O sea, debes hacer, no sé, comprar eso pensando en hacer un negocio. No tengo idea. Y llega un rato en que ya es tan buena la oferta que si llama ahora, ya dices: ya me suena a cuento. Ya no me sabe muy bien. Es como alguna vez, no voy a hablar de qué producto se trata, pero era uno de estos productos de multinivel. Un tío de la familia nos quería enganchar en el negocio multinivel y nos decía: es maravilloso, ¿no puedes dormir? Tomas y te ayuda con el sueño. Pero no, ese no es mi caso, yo más bien duermo mucho. Tomas y se te pasa. ¿Cómo puede ser eso? No me tomes el pelo. ¿Cómo puede ser que te ayude para los que no pueden dormir tanto como para los que duermen mucho? No, es demasiado bueno para ser cierto. Y entonces empiezas a dudar. Y es un poco el problema de la fe. Cuando le presentamos al hombre la idea de que para ser salvo, esto es, para pasar una eternidad con Cristo, lo único que tienes que hacer es creer en Él. ¿En serio no tengo que hacer nada? No, es solo la fe es suficiente. Suena como que lindo, pero algo más, debo tener que ir a la iglesia, ¿no ve? Debo tener que ofrendar además, ¿no ve? Porque yo veo que... No, solo la fe. La Biblia dice que es solo la fe. De hecho, vamos a irnos al pasaje donde dice exactamente eso. El histórico pasaje de Efesios 2, los versos 8 y 9. Pablo está enseñándoles a los del pueblo de Éfeso y les dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. No me la vas a sacar la cita, Esther, quiero que se quede ahí un ratito. Mírenla, dice: porque Dios es bueno, eso es lo que dice la primera parte, porque Dios es bueno,
Ustedes han recibido la salvación. Esto es pasar tiempo en la eternidad con Jesús. ¿Por medio de qué? ¿De que te portes bien? No. ¿De que vayas a la iglesia? No. ¿De que te bautices en agua? No. ¿De que te bautices en fuego con la evidencia de hablar en lenguas? No. Por medio de la fe. Nada más. Y añade, es un regalo inmerecido. Eso quiere decir que el que está sentado a tu lado no lo merecía tanto o más, tanto o menos que tú. Todos recibimos ese regalo cuando creemos por medio de la fe, sin que lo merezcamos. Y sigue diciendo, no es el resultado de las propias acciones. Así nadie puede jactarse, gloriarse. Nadie puede decir, bueno, pues yo me salvé porque hice más que los demás. Es gratis para todos. Solo la fe. Entonces, gracias Esther, suena complicado de creer en un inicio porque es en serio, porque es contrario a todo lo que nos han venido enseñando desde antes. Pero para eso te voy a ayudar a que comprendas el concepto de fe desde la base. El concepto de fe viene desde los antiguos hebreos. No es algo que se genera actualmente, es algo que viene desde antes. La fe en hebreo se pronuncia emuná. Literalmente emuná viene de una palabra hebrea también que se pronuncia amán y que literalmente significa algo firme o estable en lo que es seguro confiar. ¿Sí? Eso es lo que significa el concepto de fe. Algo tan firme y tan estable que aunque no lo veo, es seguro de confiar en eso. Porque es firme y estable. Y luego esa palabra emuná en griego se traduce por pistis, que literalmente significa lo mismo. Algo seguro en lo que puedo confiar. De ahí pasó al latín como fidelis. Y es interesante que la traducción de este concepto general puede aplicarse en nuestro idioma tanto a la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como a la fidelidad. ¿Qué entiendes tú por fidelidad? Algo que es permanente y estable, algo en lo que puedes confiar. Entonces la fe involucra esos dos aspectos. La certeza de algo que esperamos y que no vemos, pero que es seguro, que es fiel, que se va a cumplir. Esa es la fe, es un concepto muy profundo y sin embargo es el concepto central del cristianismo y por eso podemos decir que la fe por sí sola es suficiente para alcanzar la salvación. La fe por sí sola es lo único que hace falta para alcanzar la salvación que Cristo nos dio en la cruz. De aquí a un par de semanas vamos a hablar de Cristo, que ese es otro tema, pero estas solas están relacionadas unas con las otras. La semana pasada veíamos que la fe viene por el oír y lo que se escucha es la palabra, la escritura. Entonces la fe está casada con la escritura y la fe por sí sola es suficiente. Tu fe crece como producto de escuchar el mensaje y el Espíritu produce en ti, dice la Biblia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, fe, el Espíritu es algo que el Espíritu produce. Una de las maneras en que lo produce es por medio de la Escritura. Cuando yo era más jovencito, estaba haciendo unos entrenamientos justamente para ser predicador y a mí siempre se me ocurrían ideas medio lanzadas, entonces yo decidí hacer un video para mi taller que estaba haciendo para predicación y me fui a parar a la puerta, al atrio de una iglesia tradicional y esperé a que la gente saliera de la iglesia, del templo, ¿sí? Y estábamos con una cámara, yo estaba con mi micrófono vestido de periodista y cuando la gente estaba saliendo decía, perdón señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, me decía, ¿no? Entonces mi camarógrafo ahí lo encañonaba y yo ponía el micrófono y decía, según usted, ¿qué es necesario, qué se necesita para irse al cielo? ¿Sí? Y la gente me decía, bueno, pues hay que ser bueno, ¿no? Hay que ser bueno, hay que hacer caso a los papás, ¿no? Hay que ser obediente, hay que venir a la iglesia, hay que guardar las fiestas y sí, yo creo que con eso alcanza. Y sin excepción, cada que le preguntaba a alguien esto, ¿qué hay que hacer para irse al cielo? Que es lo que entendemos por salvación, aunque el concepto es bastante más complejo, la gente me decía cosas así, hay que hacer algo.
Hay que hacer algo, ¿sí? Hay que ser bueno, hay que respetar, hay que honrar, hay que... No me encontré en todo mi ejercicio, no digo que la muestra sea representativa ni significativa, a lo mejor si eso contara como muestra estadística, Trump ganaría, digamos, ¿no? O sea, las encuestas todo mal con ellas, ¿no? Mi universo era bien sesgado, era el atrio de un templo y la gente saliendo de algún servicio, entonces era bien sesgado. Sin embargo, la gente que salía de la iglesia, del templo, me decía, hay que ser bueno, hay que hacer algo, hay que ir a la iglesia, hay que. Y eso es contrario a lo que nosotros creemos. ¿Qué hay que hacer para irte al cielo? Hay que creerle a Dios, tener fe. La fe por sí sola te lleva, no alcanza lo que hacemos, es sola fide, solamente la fe. No hay otra cosa. Entonces ahora la vamos a desarrollar para que entendamos prácticamente eso, qué significa. Yo creo realmente, mi vida denota que he creído. ¿Puedo ayudar a otros a creer? Bueno, pues todo, como siempre te digo, la Biblia tiene sorpresas. Sorpresas tiene la Biblia. Vamos a leer Romanos. Acompáñame a tu Biblia en Romanos. Vamos a leer el capítulo 4. Primero vamos a leer el verso 3. Y luego vamos a dar un salto hasta el verso 16. Romanos 4, verso 3 y luego verso 16. Pablo está enseñando y dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Y saltamos al verso 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Abraham creyó a Dios y como le creyó, eso entró en su crédito a favor como justicia. Dios declaró justo a Abraham, no porque hacía bien las cosas, sino porque creyó. A ver otra vez. No porque hacía bien las cosas, sino porque creyó por medio de la fe. Solamente por eso, por medio de la fe, es que Dios declaró justo a Abraham. No hubo otra cosa. Y entonces luego viene Pablo y nos enseña a nosotros que es de la misma manera, inmerecidamente, que adquirimos el derecho de entrar en la presencia de Dios siendo hechos justos, siendo justificados por medio de la fe solamente. Entonces, esto no había comenzado con Jesús. Hay gente que cree y que no conoce muy bien las Escrituras y que dice, antes entonces uno tenía que hacer cosas, pero desde Jesús uno tiene que creer solamente. No, la fe es algo que está desde el inicio. Para Dios cuenta desde el día 1. Creerle a Dios es lo número 1. Si vemos los ejemplos desde el inicio, ¿Adán le creyó a Dios? No. ¿Por qué? Porque si le hubiera creído, le hubiera hecho caso. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Si Adán le hubiera creído que al comer de ese árbol iba a morir, no hubiera comido del árbol. Como no le creyó, cayó en desobediencia. La fe entra desde el principio. Caín y Abel, Noé, Enoc, los héroes del pasado, el que quieras, necesitaba relacionarse con Dios por medio de la fe. La capacidad de creer en aquello que aún no ha ocurrido, con la certeza de que va a suceder. Es algo que está ahí desde el principio. Si nosotros le aumentamos algo más, deja de ser fe. Y si deja de ser fe, deja de ser gratis. Lo que nos está diciendo Pablo en Romanos es que es un regalo inmerecido. Para que sea regalo, tiene que ser solo eso. Si es fe más algo, fe más lo que sea, quiero que me entiendas bien esto. Para salvarme yo tengo que creer en Jesús y portarme bien. No. Si le tengo que aumentar algo, entonces ya no es gratis. Ya no es un regalo. Si yo te compro un regalo, haz de cuenta que digo, mira hermano, me he ido de viaje y he decidido bendecirte con un iPad. Es para ti. Tú vas a mirar con cara de, en serio, es gratis hermano. Es gratis. Gracias. Lo único que tienes que hacer, no es gratis. Si yo te digo que lo único que, ya no es gratis, ¿no ve?
Te doy el iPad y lo único que tienes que hacer es lavármelo mi auto. Ya no, ¿ve? Ya no es gratis, estás pagando por el iPad con lavadas de auto. ¿Sí me entiendes? Si es un regalo, no tiene que mediar vicio alguno. ¿Sí? Te lo doy y nada más. Tú solo lo aceptas. No haces nada más. La salvación es tuya. ¿Me crees? Sí, entonces tuya. ¿Me crees y te portas? No, no tienes que hacer nada más. Pero Carlos Alberto, entonces eso quiere decir que los cristianos podemos hacer lo que se nos venga en gana. Claro, podemos hacer lo que se nos venga en gana, pero no todo nos conviene. Una cosa es la salvación y otra cosa es lo que viene después de la salvación. De hecho, me animo a decir que la salvación es lo único gratis. El resto de las cosas no son gratis. Pero la salvación, eso que tú y yo no podíamos pagar, es gratis por medio de la fe. Y si le aumentas algo más, deja de ser gratis. Entonces, para que sea gratis, tiene que ser fe solamente. Para que sea gratis, tiene que ser fe solamente. No puedo añadirle nada más. ¿Sí? Alguna vez te puse este ejemplo, lo vuelvo a utilizar porque realmente es útil. Me voy a cenar contigo una noche a uno de esos restaurantes archicarísimos. Y yo te digo, tranquilo, yo voy a pagar. Y me dices, cuidado Carlos Alberto, porque justo hoy día no estoy sacando mi billete. Tranquila, yo corro esta noche, más que en ese lugar me conocen, todo bien. Entonces vamos, cenamos y te digo, ¿quieres servirte algo más? Sí, pedimos algo más. ¿Quieres postrecito? Dale, sí, sí. Y se nos hace la cuenta y me llega la cuenta algo así como, es un restaurante fino y hemos comido harto y nos llega la cuenta como 960 bolivianos, algo así como $120, digamos, ¿no? Entonces, tranquilo hermano, yo voy a pagar y saco mi billetera y me doy cuenta que yo tampoco tengo ni el efectivo, ni las tarjetas, ni la cara para dar, porque ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces se nos acerca el mozo y nos dice, bueno señores, muchas gracias, les podemos servir en algo más. Y yo le digo, ¿sabe qué? Estoy un poquito conflictuado, necesito que si me esperan tengo que ir a mi casa, he olvidado las tarjetas y quisiera... No señor, no se preocupe, dice el mozo. ¿Ve el señor de allá? Sí, es el dueño y él ha pagado todo lo que usted ha consumido y su amigo. Ustedes pueden irse, es cortesía de la casa. Eso es un regalo inmerecido, ¿sí? Él pagó porque él quiso. Pero si el mozo me dice, lo único que tiene que hacer usted es, al estar saliendo, recoja por favor si ve algunos papeles en el cambio, ya no es gratis, ¿no ve? Porque a cambio de recoger papeles en el piso, yo tuve la cena en ese lugar. Para que sea gratis, tiene que ser solo por fe. Si no, ya no es un regalo inmerecido. Tú y yo estaríamos haciendo algo por merecerlo. Es por fe para que sea gratis. Y para que sea gratis, solo puede ser por fe. Vamos un poquito más adentro. ¿Y en qué quedan las cosas que hacemos? Porque entonces, Carlos Alberto, ese tu tío del que siempre hablas, que decía, yo he creído en Jesucristo, puedo farrearme hasta la muerte y tener cuantas mujeres quiera, me voy a ir al cielo con él, tiene toda la razón del mundo. ¿Te he contado? ¿No te he contado de mi tío? Yo tengo un tío que me discutía. ¿Qué dice la Biblia? Que la salvación es por fe. Él era predicador, se iba en los trenes, predicaba, algún rato se le han cruzado los cables y se nos ha ido, ¿no? Entonces, sí, de veras. Y él siempre me decía, ya te voy a decir, hasta el trago podría dejar, me decía mi tío. Pero las mujeres me gustan, las mujeres. Además a uno Dios lo ha hecho lindo, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Y yo le decía, sí, tío, te entiendo. Y me decía, esa es mi debilidad, pero ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia? Me decía. La salvación es por fe y yo le creo al Señor con todo mi corazón. Entonces, como le creo, yo me voy a ir al cielo. ¿Qué más da si estoy con 1, 2 o con 15? Yo le creo. Y yo le decía, es que no, porque no puede ser que creas pero no vivas como quien... No, porque ahí le estarías aumentando algo a la fe. Estarías haciendo algo. Y como la Biblia dice que no hay que ser sola fide, solo la fe. Y en esa época no tenía ni los recursos ni las ganas de discutir con mi tío. Pero luego de unos años, la cosa es así. La fe por sí sola es suficiente para la salvación. Cuando es fe genuina, esa fe produce frutos. Cuando esa fe es genuina, produce frutos. La fe engendra buenas acciones, nunca a la inversa. Las buenas acciones
no generan fe. La fe genera buenas acciones. Si yo le creo a Dios, mi vida empieza a reflejar que le creo porque empiezo a vivir en obediencia. Mi vida empieza a producir ese fruto. Y entonces se nota que creo por mi vida. Mira lo que dice Santiago. Santiago 2, vamos a leer el 14 y luego vamos a leer el 26. Santiago 2 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Si yo hubiera estado escribiendo ahí, le hubiera puesto Mamani, no se puede, y hubiera seguido. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones, como dirían en Perú, ya fue ya. Está muerta. ¿Sí? ¿De qué le sirve a alguno decir que cree si no se le nota que cree? Dice Santiago. Comúnmente, las personas que toman pasajes de la Biblia y los sacan de contexto para generar polémica, dicen, ahí está, Santiago está en contra de Pablo y se están peleando y uno dice que la fe es suficiente y el otro dice, no, hace falta obras. No se olviden que Santiago aquí no está hablando de la salvación, no podemos sacar el contexto. Aquí Santiago está hablando del comportamiento del creyente. No me puedes decir que eres creyente, pero vivir como si no fueras creyente. Eso es lo que está diciendo Santiago. No me puedes decir, el otro día veía una publicación de obviamente algún contestatario que ha tenido alguna mala experiencia con algún cristiano que decía, no juzguen a las personas que se disfrazan en Halloween, después de todo ustedes se disfrazan de cristianos cada domingo, decía, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Digamos, o sea, lastimosamente muchos cristianos decimos que creemos en Jesús, pero no se nota que creemos en Jesús. La fe, cuando es fe, produce buenas acciones. Así es como funciona. Entonces, y tú vas a poder dar testimonio de eso. ¿Cuándo antes tenías ganas de venir a la iglesia? No es cuestión tuya, es cuestión de fe. Le has creído a Jesús y lo siguiente que produce esa fe es deseo de intimidad con Dios. ¿Cuándo antes querías leer la Biblia? No, si es un libro aburrido, no, si no entiendo. Ahora quieres leer la Biblia, te buscas maneras de entenderla, quieres participar de algún curso porque la fe genuina produce alguna buena acción. Antes te valía un pepino el que estaba en la calle y menesteroso y ahora te sientes movido a hacer algo por él. Y quizás alguien me diga, Carlos Alberto, no, yo siempre amaba a los pobres y a los necesitados y siempre visitaba hospitales. Bien por ti. Eso nunca produjo fe. Las buenas acciones no producen fe. Por más buenas que sean, solo la fe produce buenas acciones. Es en ese sentido que ocurre. Y por eso la recomendación de Santiago en este punto es, ¿le crees a Dios? Que se te note. Eso es lo que dice. ¿Le crees a Dios? Que se te note. No es un esfuerzo, porque la Biblia dice que el Espíritu produce en nosotros la fe. No es que yo tengo que empujar y... ¡pah! Yo no veo ningún mangal. ¿Alguna vez han visto los mangales? El árbol del mango ahí que esté... ¡pah! Y pum, sale un mango y dice, ese fruto me costó trabajo. ¡No! El fruto se produce como consecuencia natural de permanecer unido a la rama, al árbol principal. Eso es lo que dice Jesús en Juan 15. Ustedes son pámpanos, son ramas. Si permanecen unidos a mí, darán mucho fruto. Entonces, la fe es abrazarnos de Jesús. Te creo y como estoy abrazado de ti, mi vida produce un fruto. Ay, antes quería hacerle daño a mi suegra, ahora la amo. ¿Sí? Hasta oro por ella. Hasta le digo, la ayudaré, señora. Dios, o sea, eso antes no me nacía. Además dices, ¿no? Es un producto del Espíritu. Antes querías agarrarte a golpes con el minibusero, eso entiéndase como chofer de movilidad de transporte público en la ciudad de La Paz, Bolivia. Quieres agarrarte a golpes con el minibusero, pero luego como producto de estar abrazado a Cristo, solo fide, es gratis. Gracias, Señor, te creo. El Espíritu en ti produce una buena acción. Y entonces en lugar de mandarlo a la montaña con toda su familia y sus generaciones, luego reaccionas como creyente, porque la fe está produciendo en ti una buena obra.
La fe produce en nosotros buenas obras. Y de ahí es que el Señor también nos enseña que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Viene un hermano y me dice: hermano, se me ocurrió una gran idea. Vamos a visitar cárceles. Amén. Vamos, hermano. ¿Cómo te apoyamos? Dios produjo en ti el querer y el hacer. Él lo produce en ti porque por medio de la fe, la buena obra es producida cuando la fe es genuina. Todo lo otro probablemente no es fe. Si vives en tu antiguo modo de vida diciendo que has creído a Jesús, evalúalo. Tal vez no has creído realmente en Jesús. Porque el que cree, le hace caso. Ese es el producto inmediato. Entonces, la salvación es solo por fe y esa fe va a producir algo bueno. Y finalmente, vivir por fe es el gran desafío, ¿no ve? Escuchamos muchas veces y suena raro, ¿cómo se vive por fe? ¿Cómo es que hay que vivir por fe? Aunque no creas, es tan simple como la siguiente ecuación. Vivir por fe es creerle. Creerle, no creer. Vivir por fe es creerle. Vamos a la cita bíblica que siempre utilizo como promesa para darles la bienvenida. Hebreos 11:6. Dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios: de hecho, ayúdame a leer esa partecita. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiero que me entiendas esto. El momento en que le crees, ya le has agradado. Ya sucedió. No es algo que tiene que suceder, es algo que ya sucedió el momento en el que le creíste. Vivir por fe había sido creerle. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Hasta los demonios creen que Dios existe. Pero una cosa es creer y otra cosa es creerle. Creerle es hacerle caso. Eso es vivir por fe. Si Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo le creo, entonces le hago caso. Si la Biblia dice: no robarás, entonces yo le creo y le hago caso. No, pero es que esto no es robar, es un extra. Es mi comisión. Finalmente, alguito siempre me ganaré. Alguito cosecharé de mi trabajo. No, la Biblia dice: no robes. Yo te creo, yo te hago caso. Si la Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre, no es honrarlo como a ti te dé la gana. No es que te hago caso cuando me conviene, pero estas cosas que estás diciendo ya son fuera de onda, viejo. Sabes que ya no, sabes que bájate Snapchat, digamos, o sea, hablaremos de otra manera. No es así. Es honrar a tu padre y a tu madre hasta el día que se mueran. Y aún en su ausencia, honrar su memoria. Y entonces el Señor te dará largos días en esta tierra. Dice su palabra. Le creo y le hago caso. No como me conviene, no como a mí me gusta, como Dios manda. Vivir por fe es creerle. Y creerle es hacerle caso. Le hago caso, le obedezco. Entonces, y aquí es una cuestión de antagonismo obvio, lo contrario de la fe es la... ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo contrario de la fe es? No, lo contrario de la fe es la vista, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que lo contrario de la fe es la vista, no la duda, no la incredulidad, no el stronger, no, lo contrario de la fe es... Lo contrario de la fe es la vista. De hecho, la Biblia nos dice, 2 Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. ¿Qué vemos?
La situación está grave. Nostradamus había predicho que Trump iba a ganar. No lo sabíamos. ¿Por qué no hemos estudiado Nostradamus antes? Eso es lo que dice la vista. ¿Qué dice la fe? La fe dice que Él es el dueño de todo cuanto existe, que el mundo yace en sus manos, que Él incline el corazón del rey a donde quiere, que no hay otro más poderoso que Él, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, que contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Veo una cosa, creo otra cosa. ¿Qué había sido lo contrario de la fe? La vista. Lo que veo es contrario a lo que creo. Me aferro a lo que creo. Le creo. ¿Qué dice la vista? Triglicéridos elevados, colesterol elevado, muerte segura. Es lo que dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 118. Vivirás y no morirás y contarás las cosas buenas que ha hecho el Señor. ¡Aleluya! Entonces le voy a meter chancho este fin de semana y le voy a... ¡No! 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 Yo le creo a Dios en sus promesas. Le creo a Dios en sus promesas. Y como le creo, le hago caso. Honrar a la autoridad es un mandamiento que está en la Biblia para todo, no solamente para los policías y presidentes. El médico es autoridad en tu vida desde el momento en que él sabe más sobre salud que tú. El médico te dice no consuma grasas, hazle caso. No, hermano, la Biblia dice que viviré, no moriré. Salud. No es así. No es así. Es saber sujetarse a la autoridad. ¿Por qué? Porque te creo, Señor. Ay, no, pero yo no me voy a sujetar a la autoridad del presidente. Pena por vos. La Biblia dice que hay que sujetarse. Que no hay autoridad que no venga del cielo. Que no es que Dios se le escapó, que mientras él estaba viendo Netflix ahí, ay, ya habían votado. ¿Por qué, Dios? O sea, Dios no tiene inconvenientes con eso. Él está en control. Y entonces yo le creo y le hago caso. Le obedezco. Y se nota en mi vida. Ya no vivo por lo que yo creo que es correcto, la vista. Ahora vivo por lo que no veo, la certeza de lo que no veo, la convicción de que voy a recibir algo que no veo. Eso es lo que manda sobre mi vida. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. ¿Puedo vivir por fe, Carlos Alberto? Todos podemos. No todos queremos. Ese es el problema. Una vez que tú has creído en Jesús, tienes que rendirle tu vida a ese Jesús. Y entonces la fe que te ha comprado la salvación va a producir el fruto de las buenas acciones. Y tu vida va a ser el fruto de tu relación con Cristo. Por eso podemos entender que solamente la fe es necesaria. No hace falta nada más. Y es una muy buena noticia. Entras tú, yo. Todos entramos, tú entras. ¿Por qué? Porque no es por cuán bueno eres, no es por cuán lindo eres, no es por cuánto dinero tienes, no es por qué dice tu apellido, no es por la ciudad o el país donde has nacido, no es por la época en la que has nacido, no es por el auto que manejas, no es por la cuenta de banco que tengas o dejes de tener, no es si estás enfermo o si estás sano, no es si eres gordo, si eres flaco, si eres alto, si eres bajo. No es por eso. ¿Por qué es? Por la fe. Solamente por eso. Le crees y Jesús dice, bienvenido. Y cuando Jesús dice, bienvenido, todas las cosas son hechas nuevas. Pero hermano, me dice uno, la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, que fuera las viejas, todas son nuevas, y mi mujer sigue siendo la misma vieja. No has creído. No has creído. Se guía por vista. Y si yo me guiara por vista también diría, sí, tienes razón, hermano, está vieja. Es por fe. No hay otra manera. Si le añadimos algo más, deja de ser regalo. Si tú piensas que puedes ganarte el favor de Dios haciendo algo, te has equivocado. Hacemos algo como consecuencia de la fe. Entonces, cierro con esto. Ya no vengo a la iglesia porque quiero agradarle a Dios. Porque le he agradado desde el momento que le he creído. Vengo a la iglesia como consecuencia de que le creo. Quiero pasar tiempo con Él. Ya no hago algo por mi prójimo por ganar puntos con Dios. Uy, esta semana me he portado bien, no he maltratado a nadie. En mi casa le he dicho mi amorcito a mi esposa. Merezco salir el fin de semana. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame.
hasta los demonios que no me dejan salir, ¿eh? No. Yo no hago nada por conseguir algo de Dios. La gracia, la salvación, el perdón, la sanidad no están en venta. No hay algo que yo pueda hacer para comprar algo de Dios. No hay Dios no me está mirando y me dice, hijo, estás a 5 compartimientos bíblicos de recibir la respuesta. 5. Fallas 1 y comenzamos otra vez de 0. Te van a faltar 37. No es así. Yo voy al compartimiento bíblico. Leo mi Biblia en las mañanas. Oro en intercesión. Sirvo a un necesitado porque te amo, Jesús. Porque te amo. No puedo ganar nada haciendo esto. Tú ya lo has ganado todo por mí. Era muy grande la cuenta, era imposible de pagarla. Yo te creo. A partir de que te creo, todo lo que hago, lo hago porque te amo, porque eres mi Dios. Y ahí con eso fundamentamos el cristianismo. La fe y solo la fe es necesaria para tener salvación y vida eterna. Te voy a invitar que ahí donde estás, tomes una decisión personal. De todas las decisiones que hemos tomado, esta es la más importante. Es rendirle tu vida a Cristo. No a tu manera. No en tu tiempo y en tu propósito. A la manera de Dios. Él dice, conviértanse, reconozcan sus pecados y pidan perdón. Y crean en el Hijo unigénito. Y tendrán vida. Si ese es tu deseo, es lo que vamos a hacer. Vamos a darle campo a Dios. ¿Has estado tratando de ganarte el favor de alguna manera? ¿Has estado pensando que podías ganarte el favor de Dios haciendo algo? Wrong. Tenemos que cambiar de actitud. Necesitamos acercarnos a Dios. ¿Has estado confiando más en lo que ves que en lo que crees? Error. Necesitamos cambiar. Lo que necesitamos es venir donde Dios y decirle, te creo. Estoy listo a vivir por fe, creyéndote, haciéndote caso. Si es tu deseo, cierra tus ojos. Ahí donde estés. Vamos a orar tú y yo juntos. Lo único que vamos a hacer es decirle, Señor, te pido perdón. Te entrego mi vida y elijo creerte. Repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que ninguna de mis obras, por buena que parezca a mis ojos, alcanza para ser salvo. También reconozco que hay una sola obra que fue suficiente, tu sacrificio en la cruz. Por eso te pido perdón y acepto tu sacrificio y acepto este regalo inmerecido y lo tomo para mí. Y hoy, públicamente, delante de todos estos testigos, te digo, te creo, te creo. Tomo la decisión de obedecerte. Que tu espíritu produzca en mí el fruto que acompaña la fe. En el nombre de Jesús, Señor, que yo pueda decir, desde este mismo momento, ya no vivo yo, y ahora Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí para hacerme libre. Elijo creerte, elijo hacerte caso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, ahora empezá a vivir por fe. Eso es, empezá a hacerle caso al Señor en todos tus caminos. La siguiente semana vamos a seguir con 5 solas. Ya hemos quemado 2 de ellas. Vamos a ir con la tercera, sola gracia. Y ahí vamos a entender de qué se trata este asunto del favor inmerecido y en qué consiste en nuestras vidas. Para eso te voy a estar esperando aquí. Ayúdame, compartiste el servicio con alguien más. Ahí tienes debajo de tu pantalla botoncitos para dar like o compartir en las diferentes redes sociales. ¿Quién sabe? Alguna persona que tú conoces está necesitando escuchar que hay gracia abundante en el trono de Jesús, que Él está esperando con los brazos abiertos, no a los buenos, sino a los que reconocen que han pecado. Tal vez alguien más lo está necesitando. Compartí esto y nos vamos a ver aquí la siguiente semana, y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta semana sea una semana de bendición, para que juntos celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nos vemos aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga. Amén.